La sorpresa que ha generado la variante Omicron en esta pandemia del coronavirus nos obliga a volver a hablar de COVID-19 y de lo que está sucediendo. También de si hemos aprendido o no durante estos 2 años cómo son los contagios, cómo hay que protegerse y para qué sirve la vacuna, así como las dosis de refuerzo. De todo esto vamos a hablar con una de las voces más autorizadas. Se trata del jefe de la unidad de infecciosos del Hospital Clínico San Cecilio de Granada. El doctor Hernández Quero se sienta hoy a nuestra silla de la entrevista. Doctor Hernández Quero, jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínico San Cecilio de Granada, en una etapa de la pandemia en la que de nuevo hay una explosión de casos, en la que parece que volvemos atrás ya que habíamos avanzado, nos parece muy importante recordar algunas cosas y analizar desde su punto de vista lo que está sucediendo. Bienvenido a Conciencia antes. Muchas gracias y muchas gracias por venir a nuestra casa a interesarse por el tema. ¿Cómo están viviendo este momento en el que, como decíamos, de nuevo hablamos de miles y miles de contagios? ¿Hemos aprendido algo de estos 2 años o nos queda mucho por aprender? Por ejemplo, en lo que respecta a cómo se transmite este virus. Bueno, yo creo que la situación actual entre el personal del hospital es de cansancio. De cansancio porque esto parece que es un déjà vu, parece que se repite de nuevo lo que hemos estado viviendo en los años, en las olas anteriores. Esta vez, tal vez, lo vemos con una cierta tranquilidad, en el sentido de que los pacientes, en general, a pesar de que existe una transmisión terrible, el virus está ya introducido en la sociedad y una transmisión tremenda, pues a pesar de eso tenemos relativamente pocos casos y poca gravedad, Es así que en la unidad de cuidados intensivos, aunque tenemos bastantes pacientes, pero no es nada comparado con lo que hemos tenido con anterioridad. También es cierto que muchos de los pacientes que tenemos están vacunados, pero si comparamos los pacientes vacunados con los no vacunados en forma de tasa, los no vacunados tienen como en determinados grupos de edad como 100 veces más riesgo de hospitalizarse por COVID que los que están vacunados. Esta idea, este mensaje de que hay mucha menos gente ingresada gravemente en las UCIs, ¿hace que relajemos las medidas? ¿Es contraproducente de alguna forma? Bueno, yo no lo sé, pero encamarse en un hospital no es tampoco agradable. Es cierto que hay menos pacientes en situación crítica, algunos pacientes menos que en las olas anteriores, pero bueno, en este momento tendremos próximo en este hospital a 90 pacientes hospitalizados con COVID, que no es una cuestión baladí, ¿no? Y la mayoría de ellos son pacientes, hay muchos pacientes vacunados y vacunados correctamente, pero si uno compara, como les digo, en forma de tasa, uno podría llegar a la conclusión de que estar vacunado en un grupo de edad medio entre los 50 y 60 años hace que sea al menos 30 veces menos probable que te encamen que los pacientes que no están vacunados. Por lo tanto, la vacuna es una herramienta muy importante para luchar contra el COVID, posiblemente la más importante que tenemos en este momento. ¿Sabemos exactamente cómo se transmite este virus y qué podemos hacer para evitar, en la medida de lo posible, a estas alturas, 2 años después, cómo contagiarnos? Mire, pues yo me alegro mucho que me haga esa pregunta, porque posiblemente es algo a lo que yo no renuncio nunca a hacer una serie de consideraciones. Esta es una enfermedad que se transmite por vía aérea. Y la gente que sabe de esto de verdad, que no somos los médicos ni mucho menos, que son en general gente que trabaja en departamentos de fluidos, en departamentos de aerosoles, pues son los que han afirmado esto de una manera categórica y son los que a la OMS le han escrito incluso una carta firmada por 100 científicos diciéndole claramente que esta es una enfermedad que se transmite por el aire exclusivamente y que se transmite en forma de aerosoles, no en forma de gotas ni de gotículas como se decía, en forma de aerosoles. La primera firmante de esta carta que se dirigió a la OMS, no me acuerdo en este momento del nombre, pero es un personaje tan importante que en la revista The Times se consideró la mujer más influyente del año 2020, del año 2021. Por lo tanto, está fuera de toda duda la categoría científica de estas personas. Hay un español de Zaragoza, que es director del departamento de aerosoles en la Universidad de Minnesota, que también lidera un grupo de Minnesota, de San Luis, que también lidera el grupo es un grupo muy activo,
para hacer ver que esta enfermedad es exactamente por aerosoles. Y yo creo que esto es una cuestión enormemente importante, porque es cierto que tanto las autoridades sanitarias como la OMS, bueno, pues aconsejan el uso de las mascarillas, que por cierto deben ser, y ya se lo había dicho antes, FP2 y no deben ser ese tipo de mascarillas. Aconsejan la ventilación de los edificios, que debe ser una ventilación que tiene que tener unas características determinadas y que debemos poder comprobar, es decir, tener un marcador que indique la concentración de carbónico. La concentración de carbónico se correlaciona estrechamente con la ventilación y debe estar por debajo siempre de 800 partes por millón. Debemos saber en qué sitio estamos, porque ahí es donde se transmite la infección, es decir, todas las medidas que conduzcan a evitar la infección por vía aérea. Los actos sociales donde haya mucha gente, pues si el virus, si de cada 10 personas en este momento hay 3 o 4 infectadas, si yo estoy con 20 personas, estoy conviviendo con 8 personas infectadas. Tendré más posibilidades que si estoy con 3, ¿verdad? Que me tocará un porcentaje más bajo de personas infectadas. Por lo tanto, la interacción social con el menor número posible de personas. Estar en ambientes que no sean ambientes cerrados, a no ser que tenga una ventilación asegurada. Estar en ambientes abiertos, donde efectivamente no sea necesario forzar la ventilación. Eso es lo más importante. Y esto de lavarse las manos, los de los trajes estos de EPIs que nos hacen ponernos en los hospitales para tratar a los pacientes, eso lo que hace es aumentar las dificultades y la penosidad de los trabajadores. No es necesario. Esto hay que manejarlo como una enfermedad que se transmite por vía aérea exclusivamente, como se transmite, como se trata la tuberculosis, como se tratan otro tipo de enfermedades. Y además, con esa profundidad, el aislamiento de los pacientes que están encamados, que se quedan solos, que se mueren solos, que no pueden entrar. Esto me parece que ha sido tremendamente cruel y no habría sido necesario, aceptando esto que yo le digo. Mascarilla, buena ventilación, una batita como las que utilizamos para el tratamiento de la infección aérea y dejarse de tonterías. Menos lavado de manos y menos cosas de este tipo. ¿No es necesario entonces el aislamiento de los contagiados? El aislamiento, mire, si yo tengo una enfermedad muy infecciosa, y me mete en una urna de cristal y me aísla, no se la transmite a nadie, claro. ¿Pero qué precio tiene eso? Pues mire usted que seguramente me moriré de pena y me moriré de no ver a nadie. Esto no tiene... Hay que valorar el precio. Posiblemente en el momento de las medidas de mitigación que se hicieron en su día, cuando empezamos la epidemia, que no se sabía nada, pues a lo mejor estuvieron algo justificadas, pero no lo hicieron en todos los países. En muchos países con más sentido común lo que hicieron fue: vamos a cerrar teatro, vamos a cerrar gimnasios. Mire, aquí en España lo primero que se abría era un gimnasio donde la gente está resoplando con mala ventilación y donde está seguramente haciendo una contaminación aérea muy importante. Yo creo que la idea es espacios abiertos, interaccionar con el mínimo número de personas posible, utilizar la mascarilla la mascarilla FP2, y tener espacios que estén muy bien ventilados y que aseguremos el tipo de ventilación que tiene. Y más allá de eso, otras medidas creo que tienen una importancia relativa. Lavarse las manos creo que es cero pelotero, es decir, no tiene ninguna trascendencia, y otras medidas de ese tipo tampoco tienen trascendencia. Cuando limpiábamos la compra paquete por paquete, producto por producto. Fíjese, y cuando aparecen los chinos en televisión fumigando las calles y el metro y tal, eso es ganas de gastar dinero, de gastar tiempo, pero bueno, desde el punto de vista político a lo mejor eso a la gente la tranquiliza y los políticos pues ven en eso unas maniobras que ciertamente pueden tener interés, pero no sé para nada. La vacuna ha sido sin duda la herramienta más eficaz para frenar los contagios. Sin embargo, ahora Omicron ha destapado una explosión nueva de personas infectadas que lo están pasando de manera leve, tal y como lo comprueban en los hospitales ustedes día a día. Esto está generando que se planteen si ponerse o no la tercera o la cuarta dosis de una vacuna, con el argumento de: si de todas formas lo voy a pasar de manera leve, ¿por qué me voy a poner la tercera dosis? ¿Puede haber muchos más no vacunados a partir de ahora? Hombre, yo espero que el sentido común de las personas impida que eso ocurra. Mire, lo de la tercera dosis se vio hace ya mucho tiempo que sobre todo en trabajadores sanitarios, y se vio en Israel, cuando transcurría cierto tiempo, el título de anticuerpos frente al coronavirus descendía en el curso de los meses. Y entonces pensaron, bueno, pues por eso nuestros pacientes, nuestros profesionales sanitarios vuelven a reinfectarse. Se trató de establecer una correlación entre el título de anticuerpos y el riesgo que había, pero eso no era suficientemente demostrativo. Y hicieron un ensayo en Israel. La compañía Pfizer tiene el terreno expedito para poder hacer todos los ensayos que quieran. Y entonces hicieron un ensayo que fue definitivo para la tercera dosis, y es que cogieron un grupo que tenía 2 dosis nada más y otro grupo con 3 dosis con diferentes edades.
y vieron cuántos pacientes hacían COVID y había que hospitalizarlos, los que tenían 2 dosis, y los que tenían 3, cuántos había que hospitalizar, cuántos morían y cuál era la situación. Y era infinitamente mejor los pacientes que se habían puesto 3 dosis. Enfermaban menos, había que encamarlos menos y se morían menos. Por lo tanto, esto ya no tiene discusión. Le estoy hablando de un ensayo clínico muy bien hecho, en el que se incluyen miles de personas en cada uno de los brazos. Por lo tanto, no hay que andar ya que si tengo más títulos de anticuerpos o menos títulos de anticuerpos. Esto está documentado y está demostrado en un ensayo clínico. Lo de las 4 dosis no se ha demostrado todavía. A lo mejor es necesario. ¿Y si se ha pasado la enfermedad? Mire, si se ha pasado la enfermedad, confiere una cierta inmunidad. Nosotros hemos estado mirando aquí esto en nuestro hospital y lo miramos después de la tercera ola y observamos que todos los pacientes, después de la tercera ola no lo miramos, disculpe, me he equivocado, lo miramos sí, después, la cuarta ola, cuando hasta el mes de enero del año 2021, en que empezamos a vacunar a las personas, sobre todo el personal sanitario, pero después se fue incorporando todo el grupo, toda la población, y hemos mirado las personas, los individuos que habíamos encamado desde el inicio de la epidemia hasta enero del año 2021 y de enero en adelante. Y vimos que los vacunados, algunos se hospitalizaban, como estamos viendo ahora mismo. La vacuna producía una protección importante para la hospitalización, pero había muchos pacientes que estaban hospitalizados. Sin embargo, cuando miramos cuántos de los pacientes que tenemos hospitalizados habían pasado la enfermedad, menos del 0,5%. Por lo tanto, hay que aceptar que al haber pasado la enfermedad confiere una inmunidad importante. Tan es así que yo criticaba mucho a nuestras autoridades sanitarias que cuando no teníamos vacuna se empeñaban en vacunar a todos los pacientes que habían pasado la enfermedad. Yo decía, bueno, pues estos pueden esperar, porque estos están protegidos. Bueno, pues se empeñaban en ponerle dosis de vacuna y tal, antes de vacunar a la población que estaba más desprotegida. Eso ha sido cierto hasta ahora, pero es verdad que con el Omicron yo no sé exactamente lo que ha pasado. Eso era cierto con el Delta y con el Alfa, con las anteriores variantes, pero con esta no sé lo que pasará. Seguramente confiere también mayor inmunidad porque confiere mayor título de anticuerpos que la vacunación. Doctor Hernández Creu, muchísimas gracias por contarnos hoy su experiencia durante la pandemia, lo que hemos aprendido, lo que todavía nos queda por aprender. Para finalizar, ¿cómo ve el horizonte a medio plazo? Bueno, pues, hombre, yo soy optimista. Creo que las cosas irán a mejor. Es decir, estamos en una situación un poco... cualquiera que me oiga me dice, bueno, ¿cómo es posible que diga esto con la cantidad de pacientes que están enfermando? Pero esto no es nada comparado con lo que tuvimos antes. Es decir, ahora esto, aunque sea un término poco afortunado lo de la gripalización, pero esto se parece más a una gripe que a lo que tuvimos en su día. Es decir, yo soy optimista en el sentido de que esto va a ocasionar menos crisis sanitarias, menos muerte y menos sufrimiento. Yo creo que las cosas irán a mejor. Con ese mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias. Nada, a ustedes. Muchas gracias por venir.